Vamos en estos momentos vía Skype en vivo y en directo con Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para que nos hable sin censura de las noticias más importantes. Te mando un abrazo, amigo, ¿cómo estás? Vicente, Toño, todo el equipo Sin Censura, muy buenos días. Y antes que nada, felicitarlos por el Premio Nacional de Periodismo a todo el equipo de Sin Censura, Vicente. Mi querido Efraín, esto también es parte de tu colaboración, de tu ladrillo que pones para construir aquí en Sin Censura. Siéntete parte, por favor, de este gran logro de este equipo libre como el viento. Muchas gracias, Vicente. Pues hoy creo que hay temas muy interesantes que se han dado esta semana, y hay una encuesta que tiene que ver con el tema migrante, que creo que está ahorita en la agenda nacional. Es una encuesta que levantó el Universal y dan unos resultados muy interesantes. Y el otro asunto que quiero tratar el día de hoy es la evaluación que hacen a los presidentes, a distintos mandatarios a nivel internacional, y donde Andrés Manuel López Obrador se encuentra en los 5 mejor evaluados mandatarios en el mundo y en el segundo en América. Entonces, esos son los dos temas tópicos que vamos a hablar el día de hoy, Vicente. ¿Qué te parece, mi querido Efraín, si empezamos por el tema de la migración? Porque esto es revelador. La gran mayoría de los mexicanos no están de acuerdo con la política migratoria de derechos humanos, de humanidad, que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras, podría ser el primer tema en el que está el pueblo en contra del presidente. Por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo, más que todo, Vicente, quisiera dar a conocer un dato que creo que es el más relevante, porque siempre habíamos criticado nosotros los mexicanos cuando por qué Estados Unidos señalaban a los migrantes, pero ahora que estamos viviendo en carne propia un problema migratorio, aquí está el rechazo de los mexicanos. En una pregunta en esta evaluación dice lo siguiente: ¿está de acuerdo que el gobierno de México les impida el paso a migrantes que intenten ingresar al país sin documentos? Y el 61.5% de los mexicanos dicen que está de acuerdo. Es decir, Vicente, que se presentan ahí datos interesantísimos de cuál es la postura de la sociedad mexicana ante este tema de la migración. ¿Qué otros números son importantes desde tu perspectiva en esta encuesta? Para mí son muchos los datos que revelan los resultados de esta encuesta, pero un dato interesante para mí tiene que ver, y para todos los mexicanos, tiene que ver el gran respaldo que tiene el presidente en la política migratoria, la postura que él tomó en torno a este asunto que ha estado vigente en la agenda nacional en estos últimos días. Y el 76.3% de los mexicanos opinan y respaldan la postura de Andrés Manuel López Obrador, de nuestro presidente de la República, Vicente. Son datos muy reveladores, datos importantísimos que tienen que tener presentes los mexicanos y los ciudadanos. A ver, la gran mayoría de los mexicanos estarían pidiendo o exigiendo que se impida el paso a los migrantes, de acuerdo a esta encuesta. Es correcto, el 61.5%. Pero de la misma manera, las encuestas que revisamos, los mexicanos respaldan muy fuerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayúdame a entender cómo un mexicano puede decir: yo respaldo al presidente. Anda entre el 70 y el 80%, si no es que más, el respaldo entre los mexicanos a la cuarta transformación, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso después de las negociaciones del acuerdo con Donald Trump. Pero este número de personas, más del 60%, pide que se impida el paso a los migrantes, a pesar de todo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente, como tú lo acabas de mencionar, ¿te escucho, Vicente? Creo que se fue el audio, Vicente. Sí, no, te escucho, Efraín. Ok, se fue por un momento el audio, disculpa.
Creo, Vicente, que la evaluación, porque hay una encuesta del presidente en estos últimos días donde salió calificado con aproximadamente lo aprueban el 73%, una calificación de 7.3% Andrés Manuel López Obrador. Yo lo que me refería ahorita hace un momento es que si los ciudadanos están de acuerdo con la postura que fijó el presidente de la República en el tema migratorio en relación a la carta que envió a Donald Trump, y el 76.3% dice que fue correcto, que aprueban esa postura de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Vicente, nos encontramos aquí con un gran respaldo hacia las decisiones de la política migratoria y los acuerdos y negociaciones que se han llevado a cabo hasta este momento, Vicente. Pero ¿no encuentras una contradicción, mi querido Efraín, en que el presidente pida un trato digno, justo, a los migrantes, y el 60 y tantos % de los encuestados pida que se impida, precisamente, quiere que se impida el paso de esos migrantes? Pues no es una contradicción, eso es lo que expresan los mexicanos. Una cosa es la postura del presidente cuando estamos evaluando el 76.3%, es en torno a la carta que le envió Donald Trump y la postura que él tomó en relación a la política migratoria. Pero, Vicente, aquí hay algo que hay que analizarlo, hacer un análisis político de la figura de Marcelo Ebrard. No podemos hacer a un lado en el tema a un actor político que es Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que realizó una excelente negociación, contrario a lo que están diciendo los partidos y políticos y actores tradicionales adversarios de la Cuarta Transformación. Creo que Marcelo Ebrard y el presidente de la República han hecho hasta este momento todo lo posible en la negociación. Creo que es acertado hasta este momento lo que se ha podido negociar. Habrá críticas, pero yo lo dejo al aire la pregunta: ¿qué hicieron en la época moderna, la era moderna política de este país? ¿Qué hicieron los partidos tradicionales del PRI y el PAN en política migratoria en el Polo Sur? Hablando en el sur de México, yo nunca escuché ninguna política migratoria a favor de la situación que se vivía en el sur y sureste mexicano. Jamás lo escuché. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard están entrando le están entrando de enfrente, tratando de resolver un problema que es latente, que es transeccional, que es un problema que viene de mucho tiempo atrás, Vicente. Así es, le voy a responder a Raúl Chávez Velázquez, que me escribe en el chat: no seas burro, la mayoría apoya a Andrés Manuel en lo de la migración. Lo que sucede es que el aplicar las leyes mexicanas incluye que sea de manera ordenada y con registro adecuado de los migrantes. Pues yo creo que, con mucho respeto, don Raúl, el burro es otro. Porque póngame, por favor, don David, en pantalla la pregunta, que me parece sesgada, también hay que decirlo, una pregunta sesgada del periódico El Universal. Espero que no sea de mala leche, pero la pregunta que hace el periódico El Universal para esta encuesta es: ¿está de acuerdo con que el gobierno de México les impida el paso a migrantes que intentan ingresar al país sin documentos? Y el 61.5% dijo que sí. La pregunta es muy clara. Y luego ustedes dirán: no, pues es que vienen sin documentos. Pues exacto, pues de eso se trata. Pues si tuvieran documentos, si tuvieran dinero y tuvieran las posibilidades, pues vendrían todos con papeles, como vendríamos todos los mexicanos hacia Estados Unidos. Así que ahí está la respuesta, don Raúl Chávez Velázquez, con mucho respeto. Presten atención, porque es importante también en las encuestas, Efraín, aclárame si estoy equivocado, es importantísimo en las encuestas la pregunta que se le plantea y cómo se le plantea a los entrevistados. Claro, y también cómo interpretamos esos datos, porque tú acabas de señalar, acabas de profundizar y hiciste la pregunta textualmente, tal y como viene en la encuesta, como se la preguntaron a las personas a las que le aplicaron y respondieron este sondeo, este estudio demoscópico. Vicente, aquí lo importante, Vicente, es que
creo yo que Andrés Manuel ha realizado hasta este momento una negociación correcta, una negociación que se ha hecho todo lo que está al alcance, y quiero decirlo, en comparación con otros gobiernos anteriores, este gobierno de la Cuarta Transformación está yendo a fondo en la política migratoria, volteando hacia el sur. Pero no es un asunto, porque a mí me llama mucho la atención, creen que es una exigencia de Estados Unidos. No, señores, yo quiero recordarles que Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su sexenio, dio a conocer que iba a llevar a cabo una serie de proyectos de gran escala de infraestructura en el sur y sureste mexicano. ¿Por qué? Porque él está consciente de que existe un gran problema, tanto de migración como un gran problema de pobreza extrema en el sur y sureste mexicano. Es por eso que él quiere desarrollar un polo, quiere llevar a cabo un desarrollo regional en esa zona. Por eso, inclusive, Vicente, hay que recordarle a todo tu auditorio que ya se hablaba desde la administración anterior de una zona económica especial en lo que es el sur y sureste mexicano. ¿Por qué? Porque es una manera, Vicente, de generar empleo, es una manera de combatir la pobreza, es una manera de combatir la desigualdad social, de generar oportunidades para los ciudadanos que viven en esa zona y para la gente que está de paso por esa zona. Ahí nos estamos refiriendo a los migrantes, pero que hoy podrán en un momento dado, de conformidad con lo que ha anunciado el gobierno de México, pues obtener una oportunidad laboral, Vicente. Así es, mi querido Efraín, y grave